Hola amigos, amigas de Élite Nutrición Deportiva, el podcast, hoy nuevamente en un episodio más. ¿Cómo estás, Milis? Todo muy bien, Carito. Muy feliz de estar aquí porque hoy es un tema celebrando este mes de la mujer, el mes de marzo. El 8 de marzo precisamente. Sí. Tenemos un tema bonito hoy, me gusta. Sí, es un tema enfocado en nutrición para las mujeres, principalmente aquellas mujeres que pues practicamos deporte, practicamos ejercicio, movimiento y todo, ¿verdad? Sí. Yo no sé si a vos te pasa, pero hace algunos años como que yo decía, como que la nutrición para mujeres, somos iguales, con este tema a veces del empoderamiento equivocado, creo yo, porque finalmente hay diferencias y es importante mencionarlo. Ahora lo entiendo, ¿verdad? En una Carol más madura, más consciente de todo este tema, porque hay una diferencia abismal. ¿Y por qué entonces es importante hablar de nutrición específicamente en la mujer? Es muy importante porque realmente tenemos que hacer una diferenciación en que, bueno, hay varios factores, el periodo menstrual. Solo eso lo hace todo. Solo eso lo hace todo, ¿verdad? Todo. Ya en diferentes momentos de la vida, por ejemplo, ahora hay muchas chicas que están embarazadas y así practican deporte y las admiro muchísimo. También todo el proceso de lactancia, que eso a nivel físico de la mujer tiene un gran impacto en el desgaste. Entonces imagínense, en la parte deportiva más la parte de lactancia, y tenemos que saber cuál es el requerimiento, cómo se tiene que ir ajustando de acuerdo a cada mes, cada trimestre principalmente se trabaja este tipo de cosas. Y luego también tenemos la parte hormonal en general, que eso es uno de los principales puntos, ¿verdad? Tenemos mucho menos testosterona que los hombres, ¿verdad? Pero algo que habíamos conversado en otro programa. Exacto. Entonces, a veces creen que por esto la mujer no tiene tanta capacidad de aumentar masa muscular o demás, pero realmente han salido estudios que sí tienen una capacidad muy fuerte de aumentar masa muscular, y aquí está el estímulo con el ejercicio, la constancia. Y la nutrición, que eso es algo súper importante, porque muchas veces a través de lo que comemos podemos potenciar una mayor producción de la testosterona o una menor producción. Y eso también hace una diferencia en el rendimiento deportivo y en la composición corporal que tiene la mujer en específico. Exacto. Y si nos vamos a hablar directamente del periodo menstrual, ¿verdad? Tenemos dos fases muy marcadas, la folicular y la lútea, ¿verdad? Entonces la folicular empieza específicamente desde el primer día que tenemos el periodo menstrual hasta cuando empieza todo lo que es la parte de la ovulación. Entonces en este proceso se dice que tenemos más tolerancia al consumo de carbohidratos, tenemos más energía, y así también se puede ir acomodando el tema de los entrenamientos, ¿verdad? Correcto. Luego lo que es la fase de la lútea, que es ya estamos en el periodo, ya estamos en esa parte, semana antes y periodo. Exacto, son básicamente alrededor de unas 2 semanas, y eso es algo importante que lo mencionas, Liz, porque la gente, las mujeres claramente refieren, estoy más cansada, estoy emocionalmente un poquito, digamos, desequilibrada, emocionalmente, desanimada. Es como, de un extremo al otro, ¿verdad? O soy muy eufórica y muy feliz, y de pronto me bajo anímicamente, y entonces ahí pensamos, bueno, algo está pasando entre mí. Claro, estoy en la fase lútea y es un proceso que tarda ese tiempo, pues puede tardar un poquito más dependiendo del ciclo de cada mujer, pero qué tan cierto es que el entrenamiento y la nutrición, hablemos específicamente de este tema, que es lo que nos importa, tiene que variar en esta etapa y en la etapa folicular, que era la que mencionabas. Sí, el tema, por ejemplo, de la etapa de lútea, que es esos 15 días, la semana previa al periodo y el periodo, lo que sucede es que empezamos a retener un poquito más de líquido, hay que ajustar un poco el tema de los electrolitos, bajar un poco el sodio para no retener tanto líquido. Entonces, en este caso, también el consumo de los carbohidratos, a veces el cuerpo nos pide más esos antojitos y demás. Lo que podemos hacer es aumentar la proteína para que nos dé un poco más de saciedad y controlar todos esos antojos, porque si estamos en un proceso que queremos mejorar composición corporal, va a
entorpecer un poco el proceso, ¿verdad? Sin embargo, si el cuerpo ya llega un momento en el que nos pide, porque sí también el requerimiento calórico sí se ve un poquito aumentado. Entonces hay que ajustar cargas en ese momento. ¿Okay? En esta etapa folicular, que es la que estás mencionando. Exactamente. Claro, y es que en este momento... No, en la etapa lútea. La lútea. Ajá, la folicular es cuando tenemos mucha energía y demás. Y es en la etapa lútea donde tenemos que ajustar un poquito más, subir, tenemos más antojos y demás. Sí, y es que eso precisamente que mencionabas es importante porque a lo largo del mes podría analizarse que hay que hacer un cambio, por ejemplo, en la programación nutricional, considerando que puede variar un poquito energéticamente el consumo y los alimentos que estamos consumiendo, ¿verdad? Hay que recordar que cuando estamos en esa etapa lútea, ¿verdad? En esa fase que estamos con esos antojos, yo siempre le digo a las chicas con las que trabajo, vamos a ver, sí, una cosa es un antojo y que sentimos que quiero comer, que hablemos de algo específico, chocolate o helados, pero de ahí a que realmente yo sucumba en ese consumo exagerado, pues obviamente hay que considerar que tenemos una planificación deportiva, una planificación nutricional y si estamos enfocadas en el deporte, posiblemente hay una competencia a la que vamos, entonces hay que regularlo un poco y buscar opciones que puedan contribuir a mantenerme controlada y no más bien exacerbar esa sensación, porque si no, entonces volvemos y comemos estos antojos que tenemos y a la larga pues podríamos afectar nuestra programación y el entrenamiento en sí que estamos teniendo y el rendimiento finalmente, ¿verdad? Ahora, algo muy importante, Caro, es que cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Entonces, algunas chicas sí sienten un poco más ese cambio de la fase folicular a la lútea, sin embargo, a veces el entrenamiento nos ayuda a adaptar el cuerpo más fácil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hay eventos y ha tocado hacer el evento con el periodo, híjole, qué fuerte, ¿verdad? Y a veces hay chicas que sí pasan mucho dolor, pero ya es un tema de que su cuerpo está adaptado, a veces incluso tienen mejores resultados porque estamos con esa transición de folicular a lútea, entonces ya el cuerpo, incluso la mentalidad, ¿verdad? Nos enfocamos, bueno, no queda de otra, vamos a hacer este evento ya juega un papel importante ahí la parte mental, ¿verdad? Por encima de la parte de cómo físicamente también nos estamos sintiendo, porque finalmente si estamos con ciertos objetivos, pues bueno, prevalece el fin finalmente, a pesar del dolor o las molestias que estamos sintiendo. Y un aspecto importante ahí que yo creo que vino a cambiar completamente la parte del rendimiento deportivo en mujeres es que se hace mucho uso de pues el tema de anticonceptivos precisamente porque regulan más el ciclo y permiten que la mujer no entre en estos cambios tan drásticos también, que eso es algo que definitivamente afecta a veces. Si tenemos una chica, como vos decías, cada una es diferente, que sufre mucho el ciclo menstrual, ¿verdad? Y que obviamente este síndrome le afecta, entonces esto podría repercutir directamente en su rendimiento y en su entrenamiento. Entonces ahí ese uso anticonceptivo podría ser un aliado y obviamente esto ya es otro tema, pero sí es importante que se pueda analizar y tener consideración al respecto. Sí, yo creo que eso es un trabajo muy enlazado junto con su ginecólogo o ginecóloga, ¿verdad? Porque no todas las chicas toleran muy bien los anticonceptivos. Correcto. O pueden también, porque hay otros factores ahí importantes que pueden tener de predisposición también. Hay en algunos casos que les producen náuseas, mareos, entonces imagínate una bicicleta con esos síntomas jamás. Sí, claramente. Okay. Entonces esos son los puntos que tenemos que ir tomando en cuenta. Ahora, algunos minerales eso te iba a decir. Y vitaminas. ¿Cómo vemos este tema diferente con respecto a lo que son los hombres incluso? Y la realidad es que tenemos necesidades incrementadas de ciertos minerales y ciertas vitaminas que son necesarias y que tenemos que obtenerlas, ya sea de la parte nutricional y en algunos casos suplementarlas. Sí, en este caso uno de los principales es el hierro por la pérdida de sangre por medio de la menstruación. Tenemos que controlarlo mucho más, tenemos que estar monitoreando cómo está hemoglobina, cómo está hematocrito y en este caso, si las chicas se alimentan correctamente con una carga calórica adecuada para ellas, según su requerimiento, si sabemos utilizar bien los alimentos, por ejemplo, combinando alimentos que son altos en hierro como frijoles, carnes, y aquí entra un punto importante
que a veces quitamos las carnes rojas, pero realmente no es irnos a los extremos, sí que sea un equilibrio, ¿verdad? Por lo menos unas 2 veces a la semana meter una carne roja a las personas que no son vegetarianas. Ya las personas que son vegetarianas o veganas tenemos que sí o sí suplementar definitivamente. Ajá. Y combinar este tipo de alimentos altos en hierro con vitamina C, que la vitamina C lo que va a hacer es reforzar la absorción del hierro a nivel intestinal y evitar combinarlos con alimentos que tengan calcio. Por ejemplo, a veces utilizan, me pasó en el caso donde una chica almorzaba todo bien, pero se tomaba un capuchino con leche después y casi inmediatamente después del almuerzo. ¿Y qué sucede? La leche, al tener calcio, disminuye mucho la absorción del hierro a nivel corporal. Entonces, estos son pequeños puntos que tenemos que ir trabajando. Otro mineral que tenemos que tener muy en cuenta es el calcio. La importancia de la salud ósea en las mujeres es fundamental, porque si han pasado por procesos de embarazo, de lactancia, se ve muy desgastado, como decíamos. Hay una desmineralización ósea que también genera el deporte en sí, en el impacto constante. Bueno, tenemos un plan hipocalórico por mucho tiempo y eso hace que la persona tenga un desgaste, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, uno de los principales indicadores es la menorrea. La menorrea es cuando te deja de venir el periodo y lastimosamente en muchos casos se normaliza. ¿Y esto qué significa? Ok, hay una deficiencia de minerales, principalmente del calcio, y eso que está haciendo que tu hueso se vuelva más frágil. Y en algunos casos, algunas chicas dicen, es que me caí y me quebré, y no, realmente fue que se quebró y se cayó, y esto se le llama fractura por estrés. Sí. Entonces, bueno, ya llevamos 2 micronutrientes importantísimos, el hierro y el calcio. Número 3, el tema de la vitamina D. La vitamina D tiene muchísimo que ver incluso con nuestro estado emocional, cómo nos estamos sintiendo. Y en este momento muchos de los trabajos es bajo techo, en la computadora, no nos da tiempo de salir a correr, entonces tenemos que entrenar en la banda, tenemos que entrenar en rodillo inteligente y no estamos recibiendo sol. Sí, no, y otro dato importante es que acordate que sobre ese tema de recibir sol también, pues obviamente ya no es tan digamos, saludable salir al sol, que antes se decía, pues agarrarlo de cierto tiempo, de ciertas horas del día. Ahora realmente el impacto que genera tal vez el sol directamente puede ser un poco más dañino. Y si a eso le sumamos el estrés que ya vos estabas mencionando y la mala alimentación que tiene la gente, pues obviamente puede generar mayor incidencia en el cáncer de piel. Entonces hay recomendaciones actuales en este momento que hablan sobre ya no una exposición excesiva al sol, precisamente por este tema. Entonces, toda esta combinación hace que haya una menor producción de vitamina D, y con el tema de la pandemia, pues obviamente se demostró cómo realmente una deficiencia de la vitamina D está directamente ligada a bajo rendimiento, a un sistema inmune deprimido y a una propensión de enfermedades, y a la misma vez, pues en el tema deportivo hay un menor rendimiento en la práctica, ¿verdad? Acá dijiste una palabra clave que es prolongada, estar bajo el sol de una forma prolongada, pero si estamos 15, 20 minutos, es suficiente. El detalle es que a veces empezamos a trabajar a las 7 de la mañana, salimos a las 5 y media. ¿Qué exposición va a tener esa persona? Al final solo los rayos de la computadora en la cara, exactamente, ¿verdad? Sí. Entonces eso sería lo único. Y aquí sí ya tendríamos que hacer exámenes de sangre para saber si estamos teniendo algún tipo de deficiencia. Y definitivamente el calcio y lo que es el hierro que mencionabas son minerales que se pueden suplementar, pero la vitamina D que se pueden suplementar, pero a la misma vez se pueden incluir en la alimentación a través de alimentos, ¿okay? Pero la vitamina D es una vitamina que específicamente en su mayoría, para tener pues una mejor absorción, debe estar suplementada, porque no hay tantas fuentes de alimentos que aporten esta vitamina, que sean ricos. Que sean ricos, sí. En ese caso, bueno, como les dije, primero hacerse exámenes de sangre. Ahora casi que el 100% de la población. Creo que se empezó ya a popularizar, que ahora la gente sale y se hace un examen de vitamina D. Ya no solo es el clásico, el hemograma o el perfil de lípidos y glucosa, sino vitamina D, precisamente por la relación que tiene en temas de salud. Y por la importancia que realmente se ha descubierto que el cuerpo tiene un impacto desde la parte psicológica, desde la parte de densidad ósea, cuando la persona no tiene un buen nivel de vitamina D a
nivel corporal. Otra cosa fundamental, cuando la persona, bueno, las mujeres específicamente están en un proceso de embarazo, ¿verdad? El tema del ácido fólico, ¿verdad? Y ya para una chica que no practique tanto deporte es importante, más para un atleta, ¿verdad? Eso sí es fundamental. Sí, y en este caso también recordar que estamos hablando de atletas o personas que practican deporte de manera regular. Obviamente, si vos quedas embarazada mientras estás en tu práctica deportiva regular, entonces, pues obviamente podés mantener cierto grado del entrenamiento hasta cierto periodo del embarazo. Incluso algunas llegan hasta el final, pero eso depende muchísimo de cada mujer y del embarazo como tal, de los riesgos que esto implique. Entonces, si ya de por sí practicar deporte implica necesidades, digamos, de nutrientes incrementadas y a eso le sumamos el crecimiento de un nuevo ser en nuestro cuerpo, imagínate, ¿verdad? O sea, el estrés es mayor y de ahí de los riesgos que esto implica, porque la naturaleza es sabia, la naturaleza es maravillosa y va a proteger a ese ser que crece. Entonces, si vos como mujer no te estás alimentando correctamente, pues vas a quedar con las deficiencias vos, pero ese niño o esa niña que viene con todo el power, ¿verdad? O sea, en el mejor escenario tendrías que estar en una deficiencia muy grave, pero viene sano, completo, listo. Entonces, las deficiencias quedan en nosotras y hacia eso le sumamos el impacto que sigue después con el tema de la lactancia, que toma muchísimo más energía y nutrientes de nosotras en la producción de leche y el mantenimiento de nuestra salud y el deporte. Bueno, se volvió una locura. Entonces, con más razón, es necesario, Liz, definitivamente entender que como mujeres existen diferencias en la nutrición que tenemos y si practicamos deporte es necesario entenderlas. De lo contrario, es ahí cuando vemos que muchas veces queremos empezar a hacer deporte y a nivel profesional y dejamos nuestra carrera. No podemos hacerlo porque entonces no consideramos estas diferencias que vienen a partir de la nutrición, no tanto porque físicamente no tengamos la capacidad deportiva, no, es que si tenemos la capacidad, excelente. Pero si la nutrición que tenemos, que es ese pilar importante que sostiene todas estas variaciones en nuestra biología natural, entonces obviamente eso nos va a permitir desarrollarnos bien. De lo contrario, habría muchas deficiencias y carencias que a la larga van a hacer que no podamos rendir como realmente queremos en la parte deportiva. Creo que aquí hay que ir desmintiendo algunos mitos también. A veces a nivel de las chicas empiezan a quitar muchos carbohidratos, ¿verdad? Y no es necesario. Sí. Es simplemente tener un equilibrio y preferir carbohidratos complejos, ¿verdad? Sí, es correcto. Y carbohidratos, proteínas, grasas, ya todos hemos conversado un poquito en la anterior temporada sobre la importancia de estos, específicamente si practicas deporte, ¿verdad? Que ese es el área en el que nosotros nos desempeñamos. Entonces, no le tengamos miedo, chicas. Eso es lo que yo le diría de mensaje a todas en este mes de marzo tan importante. No tengamos miedo a nutrirnos correctamente, a comer como tiene que ser y a entrenar duro, ¿verdad? Que finalmente esa fuerza inherente a nuestro género que se vea en todas las áreas en las que nos podamos desempeñar finalmente. Que nos empoderemos de nuestro cuerpo, que nos amemos como tal, ¿verdad? Sí. Y que por ese amor empecemos a trabajar en nuestra mejor versión. Excelente. Y entonces, recuerden, no es paja nuestra, es lo que dice la ciencia.